Chicos, bienvenidos. Estamos hoy con una clase más para geometría y el tema es triángulos. Vamos a desarrollar este nuevo capítulo siempre recordando los conocimientos de los temas anteriores. Mira, cuando nosotros hablamos de triángulo, acá me dice, un triángulo es aquella figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Tú ya sabes qué cosas son puntos no colineales y qué cosas son segmentos de recta. Por ejemplo, mira, acá tienes punto A, punto B, punto C. Estos tres puntos son no colineales porque los tres no pertenecen a una misma línea recta. ¿Ya? A y B sí están en una misma recta, pero C no. Entonces a eso se refiere no colineales. Si nosotros unimos a estos tres puntos con segmentos, segmento tú ya sabes, una línea recta, una línea que va desde un punto hasta otro punto, a estos tres puntos esta figura se llama triángulo. Y tiene ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los puntos que tú has unido se llama vértices. Cada segmento AB, BC y AC o CA también se llama lado. Estos ángulos alfa, beta y teta son ángulos internos. ¿Qué significa notación? Notación significa cómo se escribe, cuál es su símbolo. Si yo pongo triangulito A, B y C, significa que tengo el triángulo ABC. ¿Ya? Para poder completar esta parte de la teoría, lo que tenemos que hacer es primero concentrarnos para los ángulos exteriores. Mira, yo voy a hacer que este lado crezca. Si ese lado crece, o sea, se prolonga, esa es una prolongación, mira, yo me doy cuenta que aquí afuera se forma un ángulo. ¿Ve? A ese ángulo, por ejemplo, le pongo omega. Ah, ya, ese ángulo omega está fuera de la figura, ¿sí o no? Claro, entonces omega sería un ángulo externo. Listo, un ángulo externo. ¿Ya? Ahora mira, hay algo interesante, un ángulo interno con el ángulo externo adyacente, o sea que está a su lado, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suma teta y omega? Claro, 180, ¿no? Son propiedades interesantes. Ahora, profe, ¿cuántos ángulos externos tiene un triángulo? Un triángulo tiene tres. Uno es aquí, el otro sale aquí al costado y el otro por aquí arriba. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con más calma en los siguientes capítulos, pero seguimos explicando. Ahora, clasificación. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Dice, el triángulo se clasifica de acuerdo a las longitudes de los lados y a la medida de sus ángulos interiores. Ojo, hay dos formas de clasificar, de acuerdo a los lados que tiene y a los ángulos interiores que tiene. Si clasificamos de acuerdo a sus lados, el triángulo recibe el nombre de escaleno. Escaleno dice, tiene los lados de medidas diferentes. Los tres lados son diferentes en el escaleno. Si tengo un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Mira, bolita, bolita. Incluso voy a dibujar un poquito más grande esa bolita para que tú puedas diferenciar. Bolita, bolita. Ahora, qué interesante aparte de los ángulos, de los lados, perdón, hay en un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, mira, dos, este y este son iguales, debe tener dos ángulos iguales también. Es decir, si al frente de una bolita está un ángulo teta, al frente de la otra bolita está el ángulo teta. El lado diferente, este es el lado diferente, ¿ve? El lado diferente se llama base. No te olvides, ¿ah? En un triángulo isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales y el tercer lado que es diferente a los otros dos se llama base. Triángulo equilátero. Recibe este nombre equilátero porque sus tres lados son iguales. Ve, bolita, bolita, bolita. Si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también deben ser iguales. ¿Ya? Y como tú ya sabes, más adelante vamos a ver en una propiedad, mejor dicho, la suma de los ángulos internos debe ser 180. Y como los ángulos son iguales, cada ángulo debe ser 60, 60 y 60. Porque tres ángulos iguales que sumen 180, el único es 60, 60 y 60. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿ya?
3 triángulos hasta el momento. El escaleno, todos diferentes. Isósceles, 2 lados y 2 ángulos iguales. Y el equilátero, sus 3 lados iguales. Continuamos con la otra forma de clasificar. Dice, voy a clasificar de acuerdo a los ángulos. Mira, tenemos el triángulo acutángulo. ¿Qué significa, profesor, acutángulo? Significa que todos sus ángulos internos deben ser agudos. Profe, ya me olvidé, ¿me puedes hacer recordar? Claro, agudo significa que todos los ángulos son menores que 90. Eso es agudo. Y a simple vista, mira, alfa, beta y teta, a simple vista, los 3 ángulos son menores que 90. Profe, ¿por qué a simple vista? ¿Cómo sabes? Es que tú ya sabes que un ángulo, es 90 grados cuando es recto. Ahí, eso es 90 grados. ¿Ya? Y a simple vista, pues este alfa es más pequeño que él, beta también y teta también. Por eso te digo que a simple vista cada uno de esos ángulos son agudos. En cambio, en el siguiente triángulo que se llama obtusángulo, a simple vista este ángulo de aquí, el ángulo teta, es mayor que 90, ¿ve? A simple vista nada más es mayor que 90. Entonces un triángulo obtusángulo se llama así cuando un ángulo, ojo, un ángulo interno es obtuso. ¿Qué significa obtuso, profesor? Mayor de 90. Entonces no te vayas a confundir. Basta que un ángulo tenga mayor de 90 ya es obtusángulo. Y por último tenemos al triángulo rectángulo. Probablemente esto ya tú lo hayas visto o lo habremos desarrollado en algunas otras asignaturas como trigonometría, por ejemplo, ¿ya? Donde se utiliza bastante triángulo rectángulo. Dice, ¿por qué se llama así? Porque tiene un ángulo interno recto. ¿Qué significa, profesor, un ángulo interno recto? Que uno de los ángulos internos debe ser exactamente 90 grados. Y justo eso está aquí, ¿eh? ¿Ya? Entonces vamos ahora con las propiedades fundamentales. Antes de ir a las propiedades fundamentales, chicos, existen triángulos que pueden ser acutángulos y pueden ser equiláteros al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible, profesor? Ya, mira, presta atención. ¿Qué significa que el triángulo es acutángulo? Que todos sus ángulos internos son menores que 90, ¿sí o no? Menores que 90. Ya. Y miren el equilátero, 60, 60, 60. Todos son menores que 90, ¿sí o no? Ya, entonces, este es un triángulo equilátero, pero también podemos decir que es acutángulo. ¿Ya? Aquí, si hay un triángulo escaleno, todos sus lados diferentes, pero por ejemplo, si acá yo le pongo 50, acá le pongo 60 y acá le pongo 70, tiene los 3 lados diferentes, los 3 ángulos diferentes, pero todos sus ángulos son menores que 90, o sea, son agudos. Entonces también puede ser acutángulo, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Profe, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, puede existir un triángulo isósceles que sea obtusángulo. Claro, por ejemplo, mira, si acá yo le pongo 150, es obtuso. Es isósceles, acá pues cada ángulo será 15, ya vamos a explicar por qué, pero por culpa de este 150 ya se convierte en isósceles, pero también obtusángulo. Entonces tienes que concentrarte siempre en las dos formas de clasificar, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Es importante. Vamos ahora con las propiedades fundamentales. En las propiedades fundamentales me dice lo siguiente. Tenemos la primera, que me habla sobre la suma de los ángulos internos. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? Claro, 180. Sumas todos los ángulos, 180. No te olvides, pero ojo, deben ser los 3 ángulos internos. Siguiente, medida de un ángulo exterior. Mira, esta propiedad me dice lo siguiente. Si yo sumo 2 ángulos internos, mira, beta, por ejemplo, y teta son internos. Y me doy cuenta que X es externo. 2 ángulos internos me da un externo. ¿Ya? Ya, pero esos 2 ángulos internos deben sumarse. Beta
más teta es igual a X. ¿Ya? En el otro caso, igualito, ¿ve? Tengo alfa, tengo beta y acá hay un ángulo externo, Z. La suma de ellos dos me da el que está al frente. Ya está. Pero ojo, para que esta propiedad cumpla, los dos internos, mira, los dos internos y el externo debe estar al frente, ¿ve? Al otro lado. Igual acá, los dos internos y el externo debe estar al frente. ¿Ya? Eso vas a tener cuidado. Muy bien, una vez que ya hemos visto las propiedades fundamentales, vamos con el ejercicio número 1. Aplica lo comprendido, me dice. Calcula X y clasifica el triángulo. Ya. Primero, a ver, tengo 76, tengo 85 y tengo X. ¿Cómo puedo calcular X? Profe, tengo tres ángulos. Los tres ángulos internos. ¿Qué propiedad? Suma de ángulos internos. Profe, ¿y cuánto debe ser la suma de todos los ángulos internos? Suma de todos los ángulos internos es 180. Ya, entonces voy a poner 76 más 85 más X es igual a 180. 76 y 85, aquí será 11, llevo 1, 161 más X es igual a 180. Pasa restando y X es igual a 19. Ya calculamos, yo le puedo poner aquí el valor de X, 19. Ahora, el ejercicio me dice lo siguiente. Clasifica, o sea, debo decir qué tipo de triángulo es. Recuerda que hay dos clasificaciones. En la primera clasificación, de acuerdo a sus lados, a ver, tengo 76, 85 y 19, todos sus ángulos diferentes. Si hay un triángulo que tiene todos sus ángulos diferentes, todos sus lados también serán diferentes. Y cuando todos sus lados son diferentes, ¿qué tipo de triángulo es? Ya, claro, tú ya sabes, ¿no? El triángulo será escaleno. Listo, pero no solamente es escaleno. ¿Por qué, profesor, no solamente es escaleno? Fíjate en cada uno de sus ángulos. 76, 85 y 19. Todos son agudos, ¿sí o no? Ya, entonces, si todos son agudos, aparte de ser escaleno, ¿qué cosa será? Claro, si aparte de ser escaleno será acutángulo. Listo, ya está. Es un triángulo escaleno acutángulo. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2.